Hola chicos, Química 33, Metalurgia del hierro. Antes, como hace los artículos en internet, dice vamos a desambiguar, es decir, por si la palabra es ambigua, que puede significar varios conceptos o hay riesgo de que se confunda con otro concepto, vamos a desambiguar la palabra metalurgia, sobre todo respecto a la palabra siderurgia. La metalurgia se refiere o comprende la cantidad de operaciones que hay que hacer en los minerales que ya sabes que suelen tener mena y ganga. Mena es el compuesto químico en cuestión que tiene el metal que a nosotros nos interesa. Ganga, todo lo que la acompaña, que prácticamente su única misión es que desaparezca. Bien, pues cuando la mena es de cualquier mineral, entonces ese conjunto de operaciones que se hacen para extraer ese metal en cuestión, el que sea, incluido el hierro, se dice que es metalurgia. Ahora bien, cuando ya tenemos hierro extraído aquí, en la metalurgia, que es lo que vamos a ver en este vídeo, se trata de hacer acero o tratamiento de formas del hierro que sean industrialmente aprovechables, entonces es cuando se denomina la palabra, o se sale la palabra siderurgia. Siderurgia. O sea, en una siderurgia no tendríamos que ver, por ejemplo, altos hornos. Ahora bien, a veces puede darse que en unas enormes instalaciones que suelen ser, estén las dos. Esté la metalurgia con sus altos hornos, etcétera, y esté también la siderurgia mediante las acerías, que suelen ser las instalaciones más famosas de la siderurgia. Iniciamos la lectura. Se entiende por metalurgia del hierro el conjunto de operaciones técnicas que se emplean para obtener este metal, el hierro, a partir de sus menas, principalmente óxidos de hierro. Y lo que no es óxido, veremos que procuran transformarlo, si son carbonatos, son fosfatos, etcétera, procuran convertirlo antes en óxidos. Porque el óxido ya está en el disparadero para ser reducido y que salga el hierro. La obtención del hierro industrial se realiza en los altos hornos y el hierro que se saca se denomina hierro colado o fundición. Es decir, de un alto horno lo que sale se llama de dos maneras, o hierro colado o fundición. O sea, la palabra fundición aquí tiene una acepción totalmente diferente a otras que se utilizan en la vida normal. Se ha fundido, es una fundición, etc. No, aquí se refiere al hierro que sale de un alto horno. Un alto horno es, y ahora vamos a tratar de dibujar algo, por lo menos hacer algo esquemático que te ayude a entender. Imágenes de altos hornos, seguramente que has visto muchísimas. Es una instalación muy famosa e importante. Los altos hornos son el principio de una industria, de que un país pueda empezar a cambiar sus niveles de vida precisamente con la instalación de altos hornos que cojan sus materias primas y las conviertan en productos ya manufacturados o vendibles al exterior o de aprovechamiento interno. Pero todo empieza por los altos hornos. Un alto horno es una construcción en forma de dos troncos de cono, uno
y 2. Dos troncos de cono, unidos por sus bases mayores. Está hecho con chapa de hierro. Esto es chapa de hierro. Por supuesto, unas chapas de unos grosores respetables. O sea, no está hecho ni de cemento, ni de eso, no. Hecho de chapas de hierro. Recubierta interiormente de material refractario. Es decir, interiormente lleva un recubrimiento de material refractario, que es normalmente ladrillos refractarios con arcillas refractarias, que son las que aguantan un calor muy alto sin deformarse. O sea, los calores no van a ir directamente a la chapa de hierro del exterior, sino que son recibidos por la capa refractaria. Esta capa refractaria, que dice que tiene el alto horno tiene una altura entre 25 y 30 metros. De 25 a 30 metros. 25 a 30 metros. Y el grosor de sus paredes es de 70 centímetros y 1 metro. 70 centímetros de 0,70 metros a 1 metros de grosor. En el esquema adjunto, que te lo voy a enseñar, y voy a procurar dejarlo fijo, a ver si de alguna manera, que tú eres más listo que yo para estas cosas, puedes sacar una instantánea con una copia que te permita utilizarla durante el estudio. Bueno, espero que ya te haya servido. Por supuesto, lo que yo voy a hacer en la pizarra tratará de parecerse lo más posible a eso que has visto. Dice, se representan las partes de que consta un alto horno, las temperaturas en las diversas zonas y los procesos que se dan en ella. Es decir, las partes, las temperaturas de las diversas zonas y los procesos los procesos que se dan son procesos de secación. Es decir, en la parte alta, todas las desecaciones con la temperatura que ya se da en esta parte. Bueno, aquí estaría. Yo creo que primero vamos a poner las partes, bueno, ya que vamos a seguir el libro, desecación. Luego, reducción de los óxidos. Carburación y fusión. Estos son los procesos que van progresivamente: desecación, reducción, carburación y fusión, al llegar a la parte más baja, que es el frisol. La carga del alto horno se realiza por el tragante. El tragante, que suele ser una pieza, a ver cómo lo hacemos, una pieza troncocónica elevada, manejada por grúas que pueden bajarla. Entonces, al bajar aparecen aperturas laterales que hacen de tolvas para que el material que se echa por aquí, que se echa por el tragante, vaya a parar al interior del alto horno. O sea que este es un tapón invertido, que en vez de funcionar como los tapones hacia abajo, este tapón, si le das hacia abajo, es cuando abre, y si le subes es cuando cierra. Oiga, ¿y por ahí no van a salir los humos? No. Los humos van a ser dirigidos hacia la parte baja, es decir, todas estas, para que pasen por unas instalaciones o por unas fabricaciones de tabicados con refractarios, para que al pasar el calor
absorban ese calor y luego corrientes de aire, a su vez, pasadas por otros conductos, se calienten y ese aire caliente sirva para insuflarlo por debajo del alto horno para que ponga en funcionamiento todas las combustiones y todo el procesado. O sea, el calor, se mete el aire por aquí, por unas toberas, metido con fuertes sopladores, es decir, de alta potencia, que al meter el oxígeno es como si soplaras por la estufa para que todo se quede. Y ese aire ya ha sido precalentado por estos recuperadores, que suelen estar pues, a ambas partes, recuperadores de calor. Hoy recuperadores tienen hasta las modernas, ya llevan bastantes años, las calderas que utilizan en casa para calentar agua, tienen recuperadores, es decir, de las piezas calientes que hay después de la combustión del gas, hacen pasar una corriente de aire que sea la que vuelva a quemar el butano o el metano o con lo que funcione la caldera. Y eso mejora el rendimiento. No es que entre aire frío de la intemperie y tenga que calentarse luego al mismo tiempo que combustiona. Si lo metéis a caliente, esa combustión será mejor y más eficiente. La carga del alto horno se realiza pues por el tragante, un nombre bien fácil de acordar, puesto que es el que traga. Tragante. Echando alternativamente primero, se echa alternativamente capas que se echan. Primero, una capa de carbón de coke. Carbón de coke. Un pequeño inciso para el carbón de coke. Cuando en las extracciones de carbones, especialmente de hulla y de antracita, que son las que tienen más poder calorífico pero también más grasas, se las somete a una destilación fraccionada, es decir, se meten grandes cantidades de carbón en unas ollas gigantes, y sin contacto con el aire, es decir, herméticamente cerradas y solo con las salidas para recoger los gases que suelten, se las calienta. Sí, se pone fuego debajo para que se caliente. Entonces el calor que coge el carbón le hace sudar. No quema, porque no entra oxígeno, ni hay nadie que encienda allí un punto de ignición. Entonces lo único que hace es sudar. Suda unas sustancias que al principio salen volatilizadas, se va aumentando la temperatura, primero salen las más ligeras, salen muchos de los componentes del mismo petróleo, es decir, es muy parecida la destilación de los carbones con la destilación del petróleo. Y los productos coinciden, no digamos al 100%, pero en gran parte coinciden, y llegando incluso a salir los gases aprovechables que salen con el petróleo, metano, butano, propano, etcétera, etcétera. Luego los fenoles y por último los más pesados que serían los alquitranes y otros muchos, las naftas, etcétera. Todos estos salen de la destilación. Cuando ya se ha acabado la destilación dentro de ese carbón, y decimos, bueno, parece que ya no sale nada más, algo habrá quedado dentro. Sí. ¿Qué ha quedado? Pues una especie de espuma solidificada, lo más parecido a la piedra pómez, pero en negro, que es también carbón. Es decir, ese carbón, con un alto contenido en carbono, que de ahí le viene el nombre, evidentemente, con un alto contenido en carbono, ya está libre de sustancias. O sea, es el carbón más puro industrialmente que se puede obtener, el más puro. A los lados de la cuba, de la cuba donde se ha dado esta destilación, aparece pegado otro carbón todavía más duro, que es el carbón que se utiliza para hacer
los núcleos de las pilas. ¿Has visto que las pilas en su interior llevan como un lapicerito de carbón negro? Eso es. Y también aparece el grafeno, que es ese carbón que tiene facultades de pintar, de dejar rastro, que por eso se llama grafeno. A ver, no. Me estoy liando ahora, porque el grafeno es un producto muy moderno de carbón reticular de capas finísimas. No es el grafeno. ¿Cuál es este otro que dibuja? Tiene un nombre... Nada, chicos. Bueno, búscalo en el Google. Pon variedad de carbono con la que se hacen los lapiceros. Así de claro. Y te saldrá. Bueno, pues eso también se sale de ahí. Pero este carbón, una vez despiezado, triturado en bloquecitos, en partes pequeñas para poderlo mover, es el carbón de Koch. Y tiene el destino principal, también se puede utilizar para quemar, es decir, para producir calor en calderas y todo esto. Pero principalmente se lo utiliza aquí, porque al estar liberado ya de sustancias tóxicas, podríamos decir, para las reacciones, ya no hará todavía más compleja las reacciones que se den en el interior. Ya funcionará exclusivamente como carbono. Es una manera de meter carbono puro. Antiguamente, cuando empezaron los primeros altos hornos, que a lo mejor todavía no se les llamaban altos hornos, se hacía con carbón vegetal. Las primeras industrias de la revolución industrial de este tipo, en Inglaterra en concreto, se hacía con esto, pero claro, acabaron con los troncos y con todo aquello que se hacía carbón mineral. Lo mismo pasó en la primera instalación en España que hizo esto, que fue en Málaga. En Málaga. Normalmente los españoles siempre asociamos la metalurgia y la siderurgia al norte, y también luego a Levante, con Sagunto. Pues no, fue en Málaga. Y fue el exterminio prácticamente de los bosques que producían el carbón vegetal, lo que hizo venir abajo aquella industria. Y solamente cuando en el norte, por proximidad con Inglaterra, se empezaría a recibir carbón apto para los altos hornos, entonces fue cuando se instalaron allí los altos hornos. También con el tratamiento del carbón que había por allí. Pero carbón hay por todos los sitios de España, se podría haber hecho en otros sitios. León tiene muchísimo carbón, etc. Y en las minas andaluzas también hay mucho carbón, especialmente las de la Bética, en la Carolina y todo aquello. Seguimos. Se procura, dice, el carbón de Koch. Después otra de mineral. El mineral de hierro, la mena. Pero claro, mena que a veces no se ha podido separar de la ganga y entonces va todo junto. Mineral de hierro, tal como ha salido de la mina. Dice, se procura que sea de óxidos, por lo que se calcinan previamente, es decir, se meten en hornos especiales para calcinarlo previamente, los carbonatos e hidróxidos de hierro. Aquí hay una mina fabulosa, pero es de carbonato de hierro. ¿Tiene un alto contenido de carbonato? ¿Valdrá para los altos hornos? Sí, pero primero hay que calcinarla para relegarlo al óxido, convertir el carbonato en óxido. Y lo mismo con los hidróxidos, con la limonita, etc. A esta carga se le añade fundente, que parece que está destinado a fundir algo. ¿A fundir qué? Pues todo lo que no sea, lo que sea la ganga, y lo que estorbe al mineral. Todo esto no va a salir piedra, va a salir fundido. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que funda?
y que forme, es decir, este sería el atrayente de todo lo inútil, el fundente. Dice que es caliza, es decir, piedra caliza, sí, piedra se echa, piedra caliza. Si la ganga, es decir, o material que constituye las impurezas, si la ganga o el material que constituye las impurezas es de sílice, o sea, cuando la ganga es de sílice, entonces se echa del fundente piedra caliza. Y si la ganga es de cal, es decir, es calcárea. Bueno, a ver, diré, y si la ganga o material que constituye es sílice y alúmina, cuando la ganga es caliza, no vamos a echar caliza de nuevo, entonces se echa alúmina, en forma de pizarras arcillosas, que son las que tienen la alúmina. En la parte superior de la cuba, voy a ponerte los nombres de las partes, que ya lo puedes tener si has logrado sacar una copia de esto. Sería el tragante, la parte central, cuba o tonel, la parte más gorda, esta parte, vientre, no te quejarás de los nombres hasta ahora que son muy indicativos, tragante, cuba, vientre. Luego viene el principio del estrechamiento, etalajes, ¿vale? Principio del estrechamiento, etalajes, con J. Parte baja, obra, y ya en la parte más, casi ya dijéramos en la base de lo que es todo, estaría el punto de máxima temperatura, que es donde cae el hierro fundido, líquido, que es el crisol, que estarás acostumbrado de oírlo para recipientes que soportan muchísima temperatura, que se necesita. Para fundir eso hay que meter esa piedra, hay que meterla en un crisol. Bueno, pues esta parte se llama crisol. Y el crisol tiene una salida por donde voluntariamente sacaremos el hierro que se va almacenando, y esta salida se la llama piquera. Y por encima del crisol, o en la parte alta del crisol, sobre el hierro fundido, se queda flotando las escorias. O sea, esto sería el hierro, y esto de aquí flotando sobre el hierro, flotando sobre el hierro líquido, serían las escorias. Es decir, residuos que han salido de las menas y del fundente que se ha echado. Perdón, de las menas y de las gangas. Fundente. A ver. Seguimos con el resto. Fundente y aluminio, tal. En la parte superior de la cuba, en la parte superior de la cuba. En la parte superior, imagínate que está lleno hasta aquí, en la parte superior de la cuba
comienza a calentarse. Comienza a calentarse toda esa mezcla de las tres capas, el coc, el mineral y el fundente, y se produce la pérdida de agua, la desecación. Al descender el mineral caliente, se encuentra con óxido de carbono formado por la combustión incompleta del coc de estas capas. Se ha metido aire, se ha incendiado el coc y entonces en la combustión incompleta, es decir, donde el carbono se mezcla con un solo átomo de oxígeno, no con dos, esto da el monóxido de carbono, que todavía es capaz de reducir, es decir, de coger más oxígeno para pasarse al CO2. Pues cuando la mezcla de mineral se encuentra con este CO, con el óxido de carbono formado por la combustión incompleta del carbón, y se producen las siguientes reducciones sucesivas. Vamos a ponerlo aquí, reducciones. Piensa que lo que vamos a quitar al mineral es oxígeno, entonces eso es reducible. Si le diéramos oxígeno, estaríamos hablando de una oxidación. Lo contrario de oxidación, tú lo sabes ya de siempre, es la reducción. Estamos quitando oxígeno, se trata de una reducción. Una reducción que va a ir por partes. Reducción. Fórmulas. El óxido de hierro, el F2O3, más el monóxido de carbono de la primera combustión incompleta, nos hace que este carbono coja otro oxígeno, transformando en combustión completa de CO2, más 2 de otro óxido, pero ya con menos oxígeno. El óxido ferroso. Y en otro paso siguiente, el FeO, el famoso FeO, seguimos con más monóxido de carbono, que tiene poder reductor, pues será otra vez el producto de la combustión completa del carbono, en el CO2, y ya por último más el hierro. Ha quedado totalmente reducido. Hierro sólido, sin óxido. Fundamentalmente, bueno, esto es muy sencillo, esto es muy simple. ¿Cuántas reacciones hay entre estas? Hay muchas, pero son para estudios, digamos, superiores a estos, que son más bien sencillos. En las zonas inferiores, la caliza se descompone, en las zonas inferiores, la caliza que existe, una de dos, o porque la hemos echado, o porque la ganga era caliza, o sea que caliza hay sí o sí en cualquiera de las dos situaciones. La caliza se descompone en CO2 y CaO y óxido de calcio. La caliza, que normalmente era carbonato cálcico. Ese carbonato cálcico, por efecto de la temperatura, se descompone en dióxido de carbono más CaO, y también en contacto con el carbono. Y el óxido cálcico, o sea, esto sale de la descomposición de la caliza, y el óxido cálcico se combina con la sílice y la alúmina que acompañan al mineral. Es decir, este óxido cálcico se suma a la alúmina y al, hemos dicho, con la sílice y con la alúmina. Con la alúmina y con la sílice. Para dar aluminatos, silicatos, etcétera, que luego se funden y acaban en las escorias. Pero este es por lo que hemos hecho el echar caliza.
Primero la caliza se descompone y el óxido de calcio es el que muerde, el que se coge la alúmina de los que tenían ganga de aluminosis, ganga silícea, ganga caliza, y a los compuestos de caliza que tenían ganga silícea, a la ganga silícea, la alúmina y la sílice captados por el óxido de calcio, formándose los silicatos y aluminatos, formándose los silicatos y aluminatos, son sales, y aluminatos, que bajan fundidos al fondo del alto horno. Al fondo del alto horno, bajan aquí fundidos los silicatos y los aluminatos respectivos, y por su menor densidad quedan flotando sobre el hierro, silicatos y aluminatos, escorias. El hierro, a su vez, impurificado con otros elementos, porque claro, ya decimos que la complejidad es mucha, aquí solo decimos lo más simple, pero el hierro todavía está impurificado con otros elementos, principalmente carbono, cae fundido al fondo del crisol, principalmente carbono, es decir, el hierro que sale está impurificado con carbono, lo hemos hecho pasar entre carbón, etcétera, etcétera, pues sale este hierro impuro por el carbón, o sea, con mezcla de carbón. Principalmente carbono, cae fundido al fondo del crisol, de donde se extrae de cuando en cuando por la piquera. Por la piquera. Operación que recibe el nombre de colada. Por la piquera y la acción de salir el líquido. Mira, ahora están realizando una colada. ¿Ves cómo cae el líquido? ¿Líquido? Perdón, el líquido no. El hierro líquido. La colada. En fin. La disminución de volumen del etalaje, es decir, que todo este volumen en el etalaje se vaya reduciendo de volumen, se debe a que los minerales fundidos, todos, tanto los óxidos, hidróxidos, etcétera, como las gangas, ocupan menor volumen que al estado sólido y a la combustión del carbón. Debido a eso y a la combustión del carbón. Este arde a temperatura elevada, unos 1900 grados aquí en la obra. Unos 1900 grados centígrados se alcanzan ahí en la obra, donde el aire entra por las toberas insuflado y quema el carbón de coque. Ahí será la máxima temperatura, 1900 grados. Por efecto de una corriente de aire previamente calentada en los recuperadores de calor, inyectando por las toberas, con unas poderosas máquinas soplantes. En fin, el alto horno ya está vislumbrado. Tenemos esto, yo creo que para poder estudiarlo y tener una idea, y que te pongan buena nota, siempre que lo asimiles y siempre que lo amplíes con internet, con San Google, con la Wikipedia, con todo lo que pilles a mano, con el lapicerito y el papel al lado, tomando apuntes, y seguro que sacas buena nota. Hasta luego, chicos.